Vayamos a nuestras Biblias, a Isaías 53. ¿De qué manera Dios ha provisto sanidad en la tierra? Isaías 53, versículos 4 y 5. Leamos. Ese versículo tienen que aprendérselo. Versículos 4 y 5. No porque va a venir en el examen de memoria, ¿no? Sino para su propio bien. 53, 4 y 5, ¿no? Porque aprenderse de memoria no tiene ningún efecto. Hay personas que tienen, como decía la pastora, parece un hongo, ¿no? ¿Qué dijo? Con un tremendo cabezón, ¿no? Lleno de versículos. Y la gente dice, pero ¿cómo recita ese hermanito la palabra? Pues está recitando la letra, la escritura, pero no entiende lo que está escrito. Nosotros tenemos que tener una revelación de lo que está escrito, conforme a todo el consejo de la palabra. Y la palabra de Dios se responde, ¿no? Una pregunta que las personas tienen, se responden con la palabra. Palabra tras palabra. Nosotros no hablamos nada de nosotros mismos, tiene que estar escrito en la palabra. De lo contrario, eso no tiene ningún valor. La persona dice, pero yo sé que Dios es bueno. Sí, pero Dios es bueno, pero se lo quería llevar al cielo, dice. No, Dios es bueno. Y lo dejó sufriendo tanto tiempo. Dice, cada vez que recuerdo todo lo que sufrió, ¡ay, qué dolor! Dice, ¡qué dolor! Pero gracias a Dios que el Señor se lo llevó. Pero no es lo que el Señor quería. No es la manera de ir para estar con el Señor. ¿Cómo murió Abraham? ¿Ah? Viejito y lleno de vida. Y durmió. Se fue para estar con el Señor. Qué lindo. Eso es lo perfecto. Esa es la voluntad de Dios perfecta para con nosotros. Que nosotros podamos vivir en dicha, en paz, llenos de días. Mi mamá dice, yo voy a vivir más de 100 años. Y yo le digo, pero ¿di cuánto? Y ella dice, bueno, será 150. 150 viviré. Y si es más, el Señor quiere darme más que me dé, pues. Ahora, a veces nos reímos. Y hay gente que ha vivido más de 100 años, más de 120 años. No solamente en la Escritura vemos gente que vivió muchos años, pero vemos gente hoy, en este tiempo, ancianos. Mi abuela murió a los 90 años, pero ¿qué decía mi abuela? Yo no voy a llegar a los 89, murió casi para cumplir 90. Pero ella decía, ella era cristiana, pero no entendió muchas cosas. Ella dijo, yo no voy a vivir hasta los 90, dijo. ¿Qué estaba diciendo? Voy a vivir hasta los 89 años. Lo máximo era 89, que estaba llegando a los 90. Y así mismo fue. El Señor quería llevarse, y ella cuando se fue, ella no se fue con enfermedad. Recuerdo que mi abuela en una oportunidad se cayó en las escaleras. Ella tenía en ese tiempo 86 años y se le rompieron todas las costillas. Tuvieron que alquilar en la casa una cama de hospital para ponerla. ¿Sabe lo que ella decía? Por las llagas de Jesús he sido curada. Le dolía todo. Le dolía todo. No dormía. Ella hablaba que por las llagas de Jesús había sido curada. Cuando ella tuvo su primera oportunidad de escuchar el Evangelio, fue cuando ella estaba con un problema en la columna. Mi abuela tenía un problema en el disco de la columna que le causaba dolores espantosos en la espalda. Y un día mi papá me dice, vamos a verla, porque está muy mal. Entonces fuimos a verla, era la mamá de mi mamá. Fuimos a verla y ella recibió ese día a Jesucristo en su corazón. ¿Qué sucedió cuando nosotros, mi hermana y yo oramos? Mi hermana había puesto la mano de ella en la zona donde tenía así como un pico del oro y estaba zafado. Ella puso su mano y comenzamos a orar la palabra a favor de ella y en eso sonó sus huesos. Y ella se interesó y dijo, se fue, estoy sana. Desde ahí ella aprendió que por la llaga de Jesús ella había sido curada. Cuando le llevamos al médico para que le vean sus costillas, dijeron, ¿cómo una mujer anciana, que está todos sus huesos descalcificados, cómo es que todas las costillas se le han soldado y que no tiene dolor? El día que ella partió, ella había cenado
Había terminado de cenar, se fue, se cambió su ropa de dormir y estaba sentada en su sillón y ahí gritó el nombre de mi mamá. Teresa, dijo. Cuando mi mamá la fue a ver, había partido. A ella nadie, ¿no?, la tuvo que levantar de la cama, porque los viejitos piensan, ¿no? No, yo no quiero llegar a esa edad tan viejo, donde no me puedo hacer nada. No vas a llegar así, hermano. Y habla desde ahora que tú vas a vivir en salud divina todos los días de tu vida. Isaías 53, 4 y 5. ¿Qué dice? Ciertamente llevó Jesucristo mi enfermedad, tu enfermedad, nuestras enfermedades. Sufrió tus dolores, mis dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros, ya fuimos curados. Por su llaga fuimos nosotros, Él fue toda una llaga. Desde la planta de sus pies hasta su cabeza, por dentro y por fuera, Jesucristo fue toda una llaga. Yo le digo a las personas, tú morías cuando Jesús murió, porque fue Él tomando tu pecado, tomando tus enfermedades y tomando tus dolores. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuándo fue que estuvimos crucificados? Él nos veía a nosotros en Él. Cuando Él estuvo ahí en la cruz, estabas tú, eras tú con Él. Y ahí Él destruyó el pecado, Él destruyó la enfermedad, Él destruyó el dolor. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando tú comienzas a verte como Dios te ve, comienzas a hacer cosas que no podías hacer. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Fuiste curado. Jesús obtuvo por nosotros, dice la palabra, una eterna, ¿qué?, redención. Esa palabra redención significa rescatar de la esclavitud, a un cautivo mediante un precio. Rescatar de la esclavitud a un cautivo mediante un precio. Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Para esto Él tenía que pagar un precio. Nosotros teníamos otro dueño. Éramos esclavos. Estábamos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos. Otra definición de esa palabra redención: comprar de nuevo una cosa que se había poseído antes. Tenemos un dueño. Él nos compró de nuevo, nos trajo para Él. 3, otra definición: dejar libre una cosa sujeta a una carga, u obligación que pesa sobre ella. Cuatro, librar de una obligación o extinguirla. Ya hemos estudiado que cuando el hombre peca, él dio el dominio a Satanás. Él peca y la consecuencia del pecado trae consigo la enfermedad y la muerte al mundo. Porque la paga del pecado era la muerte. Y el anticipo de la muerte es la enfermedad. Entonces vino la enfermedad y como consecuencia no solamente la muerte espiritual, sino también la muerte física. Si Jesús
no viene antes, ¿no? Este cuerpo todavía está sujeto a muerte. Pero sabemos que nosotros vamos a recibir un cuerpo glorioso. Aunque hay una generación que no va a haber muerte, no va a haber la muerte. Van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y van a recibir un cuerpo glorioso semejante al de Jesús, donde nosotros vamos a estar con Él para siempre y por siempre. Vamos a 1 Corintios 6, versículo 20. 1 Corintios 6, 20. Vamos a leer desde el versículo 19. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que dice que vuestro cuerpo, qué parte de nosotros? Nuestro cuerpo. ¿Qué cosa es nuestro cuerpo? Es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Fuimos comprados por Jesús y Él pagó un precio. Y lo que Él compró para nosotros no lo podemos comprar. Nadie compra una cosa que ya ha sido comprada. Ustedes van a la tienda y ven a alguien que está comprando algo y le dice, y el hombre ya pagó, y usted le dice, no, pero yo quiero comprar eso. Es imposible que compremos lo que alguien ya compró. Es imposible que nosotros obtengamos nuestra salvación. Es imposible que nosotros paguemos por nuestra sanidad. Las obras no compran nada. Jesús pagó el precio. ¿Y cómo es que Él pagó el precio? Vamos a ir a 1 Pedro 1, versículos 18 y 19. Si Él nos compró, entonces ya no nos pertenecemos. Ahora somos de Dios. 1 Pedro 1, 18 y 19. Tenemos un dueño y un buen dueño. Nos compró para Él, para que tengamos toda su provisión y seamos como Él. 1 Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, las cuales recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice que hemos sido rescatados de vuestra manera vana de vivir que nosotros heredamos de nuestros padres. ¿Qué cosa heredamos de nuestros padres? A veces comenzamos a pensar, ¿no? La gente dice, hablan de las enfermedades hereditarias, como, ¿qué enfermedad podría ser? La diabetes, ¿no? Problemas de presión arterial, ¿no? ¿Qué más? Otras enfermedades. Hay muchas enfermedades que uno a veces va donde el médico y el médico dice, bueno, ¿quién de sus padres, usted tiene algún familiar que sufre de esta dolencia? Entonces, sí, mi padre, mi madre. Entonces usted está designado para ser diabético, ¿no? Para tener este tipo de enfermedad, inclusive el cáncer, Hay familias que por generaciones sus familiares mueren de cáncer. Nosotros no tenemos pasado. La Biblia dice, si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora toda la herencia que tú tienes es la de tu Padre, que está en los cielos. Y no tienes que parecerte con tu Padre terrenal, en nada. Con tus padres, las cosas que tú recibiste humanamente ya no las tienes.
Y dice que fuimos comprados no con oro ni con plata, sino por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos comprados con un alto precio. ¿Dónde está la vida de la carne? Está en la sangre. Creo que está en Levítico 17:11. Cuando Jesús da su vida, da su sangre. ¿Y qué nos dio a nosotros? Nos dio su vida, para que nosotros tengamos la clase de vida que Él tiene. Él está sin enfermedad, Él está enriquecido en todo. La Biblia nos enseña que tiene hasta un cinto de oro. Cuando Juan lo vio, y casi cayó como muerto, ¿no? Vio a Jesucristo. Y una de las cosas que él tenía, ¿no?, era un cinto de oro. La gente cree que Dios tiene problema con el dinero. El problema es el amor al dinero. La Biblia no dice el dinero. La raíz de todo mal es el amor al dinero, pero no el dinero. El Señor quiere que tengamos todas las cosas, y para que nosotros podamos disfrutarlas y podamos compartir con otros que tienen necesidad. Qué maravilloso poder tener más de lo que tenemos hoy, en manifestación, porque en realidad tenemos un banco celestial donde tenemos un depósito continuo de nuestro Padre Dios, donde venimos y sacamos por la fe, sacamos nuestra bendición. Y esas riquezas y esas bendiciones son inagotables, nunca terminan. Tienes mucho más para recibir del Señor todos los días. Romanos 5, versículos 18 y 19. Romanos 5, 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué es lo que impide a la gente a veces recibir del Señor? El sentimiento de culpa. No se sienten dignos. No, yo no me siento digno de acercar. Hay personas que hablan incluso así. Pero ¿con qué cara me voy a ir donde el Señor para que me dé cuando yo todo lo que he hecho? Todo lo malo que he hecho. Entonces empiezan a hacer obras, ¿no?, para poder ganar el favor de Dios. Para después acercarse, ahora sí estoy preparado. Pero la enfermedad no espera. La enfermedad camina y sigue avanzando. Y cuanto menos tú conozcas tu realidad en Cristo Jesús y lo que te pertenece en Él, el diablo va a ganar ventaja. Porque viene para robar, viene para matar y para destruir. ¿Sabes qué? Tú puedes acercarte confiadamente ante el trono de la gracia del Señor para recibir, porque Él no te mira a ti sucio ni pecador. Él te ha hecho apto para que tú puedas entrar a su presencia y recibir todo. Todo. Porque si tú tendrías que pagar el precio por algo que Él ya ha hecho, entonces Él no pagó el precio para que tú tengas todo. No tienes que pagar nada, es gratis. Aún si fallas, aún si has fallado. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, nuestras ofensas, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda esa ofensa, esa maldad, y nos limpia. Vamos a ir a 1 de Juan 1, versículo 9. Vamos a leerlo textualmente, como dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios nos dice varias veces, no dé lugar al diablo.
Nosotros no damos lugar al diablo. Y si hemos dado en algún momento porque hemos fallado, ¿no? Tenemos abogado en Jesucristo, tenemos la sangre de Jesús que nos limpia todo pecado y seguimos adelante. No tenemos que agarrar y condenarnos. La sangre de Jesús es suficiente, te limpia todo pecado, no tienes que morir. Hay personas que dicen, no, ese pecado ya no tiene perdón de Dios. Ese pecado, ¿no? Ya no tiene perdón. ¿Cómo que no tiene perdón de Dios? Y a veces cuando vemos las noticias espantosas, ¿no? De la gente, de lo que hace, de esos violadores, de esos que asesinan. Si pudiéramos ver, ¿no? Que la sangre de Jesús limpia de todo pecado. Cuando yo le dije a ese muchacho que el Señor le había limpiado su pecado con su sangre, él se puso a llorar. Ese muchacho se puso a llorar. Había matado a una chica, su enamorada. Había matado a un policía. Y había matado al tío de la chica que estaba detrás de él. Lo estaba persiguiendo para meterlo a la cárcel. Y él mató a esas 3 personas. A la chica porque dice que sintió deseo de matarla. Y la mató con una piedra. Al policía con una pistola y al tío la mató con un cuchillo. Y él decía, cualquier cosa que venga a mi mano, yo lo voy a hacer un instrumento para matar a la gente. Pero cuando él se enteró de que Jesucristo había muerto por él y que había pagado un precio, y que la sangre de Jesús era suficiente para limpiarlo de todo pecado y ser él una persona nueva, una persona justa, cuando él recibió a Jesús, él lloró. Él lloró y dijo, ¿pero tanto me ama el Señor? La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 5 que el Señor nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vamos a ver Romanos 5, 8, 10. Cuando éramos enemigos de Él, Jesús pagó el precio por nosotros. Dice así en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En 2 Corintios 5, vamos a ir a 2 Corintios 5. Versículos 18 y 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice, Dios no toma en cuenta a los hombres sus pecados. Dios no toma en cuenta a los hombres. Cuando tú vas a administrar a una persona, el Señor no está pensando en pecado, pecado, pecado. Por eso que cuando las personas comienzan a hablar condenación, condenación, te vas a ir al infierno. Yo recuerdo cuando me entregué al Señor, yo tenía una hermana, en ese tiempo mi hermana era incrédula. Ella estudiaba en la universidad, ella es ingeniera, y paraba con sus libros ahí, ¿no? Y yo no sabía cómo llamar la atención, cómo hacer que ella pusiera su atención en las cosas de Dios y fuera conmigo a la iglesia. Entonces, varias veces le dije, ¿tú crees que tus libros van a hacer que tú seas salva? ¿Tú crees que tu carrera va a hacer que tú te vayas al cielo? Le decía yo en ese tiempo, ¿no? Y ella me decía, déjame en paz, no me molestes. Y ella estaba estudiando. Y yo la molestaba y le decía, te vas a ir al infierno. Esa era mi predicación para ella. Te vas a ir al infierno. ¿No entiendes que si te mueres sin Cristo te vas a ir al infierno? Me iré, pues, me dijo un día, déjame en paz. Había pasado el tiempo y yo había entendido, ¿no?, de que el Señor no toma en cuenta a los hombres sus pecados, que Él es bueno, misericordioso, ¿no?, con la gente. Y un día mi hermana había recibido un diagnóstico. Tenía psoriasis. Ella había ido a la dermatóloga, pensaba que eran unas manchas tan solamente, ¿no? Pero cuando le dan los exámenes, los resultados de los exámenes que le sacaron, le habían sacado una muestra de piel, la doctora le había dicho que lo sentía porque el problema que ella tenía se llamaba psoriasis.
Ella tenía una picazón acá, en los brazos, en las piernas, en la espalda. Las llagas le habían salido acá hasta la altura de la frente, ¿no? Y ella se tapaba con un cerquillo, se colocaba en verano ropas así de manga larga y se ocultaba entre los pantalones sus piernas, ¿no? Entonces, era una mañana del sábado y mi mamá me dice, Sofía, Inés no ha dormido toda la noche, ha estado llorando. Haz algo por ella, me dijo. Entonces yo pensé, Dios, todo este tiempo lo he estado condenando y ahora yo le tengo que hablar de tu amor. Entonces me fui a la cocina donde ella estaba sentadita y le digo, Inés, yo quiero decirte algo, le digo. El Señor nunca me mandó a hablarte a ti de que Él quería que tú vayas al infierno, ni que porque no lo buscaras te vas a ir al infierno. No es nada de eso, le dije, esa fue mi carne, le dije. Pero el Señor me ha mandado a hablarte a ti en esta mañana, le dije, que Él te ama, que Él es bueno, que no tome en cuenta, le dije, si tú lo buscaste o no lo buscaste, que Él quiere que tú seas sana ahora, porque Jesús ya pagó el precio por tu sanidad, le dije. Y ella me miró y me abrazó, ¿no? Yo dije, Inés, mañana domingo vamos a la iglesia. Llegamos el día domingo, al día siguiente a la iglesia. Yo no quería sentarme junto a ella para no, que ella no se sienta obligada a pararse y tomar su decisión por Cristo, ¿no? Entonces yo me senté un poquito más atrás y cuando el pastor Jim estaba predicando. Y él hace el llamado. Cuando él hace el llamado, mi hermana comienza a pasar al frente y yo comencé a orar, ¿no? Yo dije, era tan fácil, pero perdí mucho tiempo en hablar tonterías. No condenen a nadie. Muestren el amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros, que aún cuando estábamos en pecados, Él tuvo misericordia, murió por nosotros, dio su vida. El Padre dio lo más precioso que tenía, la vida de su propio Hijo. Si Él dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y nos ha dado todas las cosas en Cristo. De ahí mi hermana recibió a Jesús. Después pasó adelante para que oraran por sanidad. Un hermano me preguntaba ahora si la sanidad era instantánea o progresiva. Muchas veces es progresiva. Y cuando viene la sanidad, la persona tiene que aprender cómo retener su sanidad. Y mi hermana, año a año, fue hablando la palabra, fue meditando la Escritura. ¿Y sabes qué? Cada día estaba mejor, mejor, mejor. Y hoy en día se ha dado totalmente la manifestación de su sanidad. Esa enfermedad médicamente no tiene cura. Pero en Cristo nosotros fuimos sanados. Él pagó un precio grande. Cuando entendemos eso, que no tienes que hacer nada, recibir de la abundancia de su gracia, recibir su sanidad, acércate confiadamente, recibe de tu Padre Dios. Tómate un tiempo para entrar en comunión con Él y hablar la palabra y deja que Él te ministre. Vas a ver cómo en un abrir y cerrar de ojos tú eres otra persona. He ministrado a tanta gente. Un día tuve que ir a un hospital, había muerto un chico con SIDA. Generalmente las personas que tienen SIDA es por una transfusión de sangre, ¿no? Por un contagio. Puede ser porque ellos son homosexuales, que es en su mayoría, que han estado con personas íntimamente, ¿no? Que tienen esa enfermedad. O también que se inyectan, personas que están con las drogas. Yo he ido al hospital con una hermana a visitar a una persona y de repente de un cuarto salen corriendo diciendo de que un muchacho había muerto. Y escuchamos por ahí que había muerto de SIDA. Yo estaba con la guitarra y esta hermana en Cristo me dice, Sofía, vamos para que resucite. Entonces yo la miré y yo dije, ¿cómo? Sí, me dijo, vamos a entrar, porque ese muchacho muerto con SIDA está en el infierno, me dijo. Yo le dije, ¿cómo voy a entrar? Le digo,
¿qué le voy a decir a la gente? Ahí estaba la mamá y estaba el hermano llorando, ¿no? Entramos, me dijo, me empujó. Cuando yo me vi adentro, yo agarré la guitarra porque no sabía qué hacer y comencé a cantar un corito bien conocido. Comencé, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Y voltearon la cara y me miraron como diciendo, ¿qué haces cantando acá? La mamá estaba a un lado llorando y el primo de este muchacho estaba amasándolo así en el pecho, estaba empujando, le decía, vive, vive, no te puedes morir. Estaba muerto. Y yo me estaba dando valor, cantando. Y cantaba un corito tras otro corito, y no paraba, porque yo decía, ¿qué hago? Guíame, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Cuando terminé de cantar varios coritos, yo me acerqué al muerto, y ahí le puse la mano en la parte de acá, y ordené en el nombre de Jesús. Ordeno en el nombre de Jesús que vuelva su espíritu a su cuerpo ahora. En el nombre de Jesús vive. Para mi asombro, porque en realidad en ese momento no pensaba que el otro iba a abrir el ojo. Cuando abrió el ojo, yo dije, tengo que hablar rápido, no se había muerto, estaba a punto de morirse. Pensé yo, la incredulidad. Yo tenía muy poco tiempo con el Señor, así que estaba estudiando en la escuela bíblica. Y estaba ahí, cuando abrió el ojo, yo comencé a hablarle rápido, le prediqué el Evangelio. Y le comencé a predicar el Evangelio. Y el otro me miraba con cara espantado. De ahí le digo, Raúl se llamaba él, repite esta oración después de mí. Y él repitió con con poco aire, ¿no? Con poco oxígeno, repitió la oración. De ahí, cuando yo he salido, me han mirado asustados, ¿no? Lo único que he hecho es salir. Y salí así, como diciendo, y le dije a mi amiga, ¿qué ha pasado? Le digo. Entonces ella me dice, ¿estaba muerto o no estaba muerto? No sé, le digo. Lo que sé es que el hombre abrió el ojo. Mi cuñado, en ese tiempo era mi amigo, ¿no? No era mi cuñado. Trabajaba ahí en el hospital de policía. Y yo quería saber si realmente esa persona había estado muerta. Porque el diablo me bombardeó la cabeza diciendo, ¿no? ¿Estás creyendo que estaba muerto? Entonces le pregunté, le dije, por favor, mírate el nombre en tal cuarto, había un muchacho, que esto y el otro. Ahora, ¿sabe lo que pasó? El chico había muerto, ¿no? Él resucitó después de media hora y él quedó vivo después de recibir a Jesús hasta las 2:30 de la madrugada. Él volvió, él fue para estar con el Señor. Pero él regresó para oír la palabra. ¿Sabes? Yo no fui tan osada, yo estaba temerosa, pero hice en ese momento lo que la palabra de Dios nos manda. Y Dios me sorprendió en realidad en ese momento. Y me dio un tremendo regalo de ver cuán poderosa es su palabra cuando nosotros la ponemos en práctica. Él obtuvo por nosotros una eterna redención. No le falta nada a su redención. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9, 12. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿No? La sangre de los machos cabríos, ellos no quitaban el pecado, ¿no? Cubrían, esa sangre cubría. Pero la sangre de Jesús ha quitado una vez y para siempre nuestros pecados. Nosotros no somos pecadores. Hay personas cuando dicen, ¿quiénes son santos aquí?
No quieren levantar la mano. Porque dicen, en otras iglesias que no conocen la palabra, ellos se quedan así admirados como diciendo, ¿santo? Pero, ¿qué santo va a ser ese si ese ha hecho esto, aquello y el otro? Pero el Señor nos llama santos, porque Él ha hecho, no nos ha dado un espíritu en la cual Él lo ha curado, sino el Señor nos ha dado un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo. Somos nuevas personas. Somos nuevas personas. Su sangre nos ha limpiado y ha quitado de medio de nosotros todo pecado y toda obra del diablo. Tenemos razones suficientes para poder adorar al Señor. Ahora cuando estábamos adorando al Señor, no estábamos ministrando a Él con cánticos que están basados en lo que Él ha hecho. Hay un momento en el cual nuestro corazón se llena de gozo y también nos constriñe, nos hace a veces llorar en su presencia, diciendo qué tan bueno es nuestro Padre, qué tan bueno es mi Señor Jesús, que Él vino y libremente dio su vida por mí. Jesús dio su vida por ti, quitó de ti todo pecado, toda enfermedad. Hebreos 10, versículos del 10 al 12. Hermano, mírate como Él te ve. Él te ve libre, te compró, tienes un dueño. Hebreos 10, del 10 al 12, dice así. En su voluntad somos, ¿qué dice? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? ¿Y quiénes son los santificados? Nosotros. Nos ha hecho perfectos. Ha hecho una obra perfecta en nosotros. Con Cristo estamos completos. Es bueno saber que no tenemos que vivir como antes, desesperados, tirados en una cama. Años atrás, cuando yo tenía 13 años, yo no era cristiana, me dio tifoidea. Y yo recuerdo, con tanta fiebre y todo, ¿sabe lo que yo decía todos los días? Quiero morirme. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Yo decía, quiero morirme, porque no quería seguir sintiendo la fiebre, el dolor de cabeza, las náuseas y todo el malestar que trajo consigo esa enfermedad. Pero digo, el Señor tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y Él no quiere que nosotros seamos cortados en la mitad de nuestros días. Él quiere que nosotros terminemos nuestra carrera. Hay gente que está esperando por ti. Hoy día hay personas que están esperando por la palabra que tú tienes en ti, para que tú les des a Jesús. ¿Qué vas a hacer con la palabra que estás recibiendo en esta mañana? No la dejes ahí, dala. Anda y dale a otra persona la palabra que estás recibiendo. Entra a un hospital y ábrele las buenas nuevas a la gente. Que Cristo no solamente pagó el precio por sus pecados, sino también por causa de sus enfermedades, por causa de sus dolores. Él pagó el precio. Había ido un día, yo había tenido un sueño, muchas veces el Señor me habla con sueños, y había soñado que yo caminaba en el corredor del hospital del empleado y que veía una mano que colgaba en uno de los cuartos. Como que pasaba así y miraba una mano que colgaba. Entonces yo me pregunté, ¿una mano? ¿Qué es esa mano? Dije, Señor. Me fui al hospital y como ya me sacaron en ese piso que había terminado la visita en todo el hospital, ¿no?
Pero yo decía en mi corazón, falta alguien más. Falta alguien más, no me puedo ir. Entonces agarré la escalera de escape y comencé a subir por las escaleras y yo dije, bueno, la puerta que esté abierta, en esa yo me meto. No sé en qué piso, estaba una puerta abierta y ¡prum! Me metí, ¿no? Estaba adentro y cuando comencé a caminar por el corredor vi la mano. Así, igualito en mi sueño. Yo me quedé parada, yo dije, Señor, ¿qué me has querido mostrar con todo esto? Que tengo que orar por esa persona. Y me entré al cuarto. Cuando yo entro al cuarto, le pregunto el nombre del Señor y él me da su apellido. Mi segundo apellido es Iraola. Y todos los Iraolas son familiares. Acá en Lima, los que son todos Iraolas son nuestros familiares. Pero yo no conozco a todos mis familiares. Entonces yo entré y le dije, Señor, buenas tardes. Y él me miró y me dijo, te estuve esperando, me dijo. Entonces yo le digo, ¿cómo le digo? Si yo no lo conozco, ni usted tampoco me conoce a mí, ¿cómo me dice que usted me estaba esperando? Le digo. Y él me dijo, estuve esperando todo este día porque le estaba pidiendo a Dios que viniera alguien a hablarme de él. Yo había entrado con mi Biblia. Y él me dijo, yo te estaba esperando. Hay gente que te está esperando hoy. Anda, hermano. Anda y comparte las buenas nuevas. Hay alguien que va a ser sano hoy. En la manifestación, porque en realidad Jesús ya pagó el precio por todos. Y que tú vas a ser el canal que Dios va a usar para que esas personas salgan de esa condición que están. Es importante que nosotros agarremos la palabra y hagamos lo que la palabra nos dice que hagamos. Un hermano me llamó de Estados Unidos. Este hermano, por muchos años, caminábamos juntos y nos íbamos a los hospitales. Llegó un día que él se fue para los Estados Unidos. Ya hace 26 años. Y cuando él se fue para los Estados Unidos, él se puso muy triste desde esa época hasta ahora porque no ha conseguido una iglesia. Me dice, Sofía, no encuentro una iglesia en la cual se predica la palabra. Y yo le digo, ¿y cuándo te vienes al Perú? Me dijo, dentro de 10 años yo voy a regresar para quedarme en el Perú. Y yo estaba recordando, yo le dije, ¿sabes qué? Él se llama Germán. Germán, le dije, ¿te acuerdas las cosas que el Señor hizo a través de tu vida? Le digo. Y recordamos el caso de un traficante de drogas por la casa. Una noche él me llama y me dice, Sofía, vamos a ir a visitar a un muchacho por la casa. Cuando yo comencé a caminar y me encuentro frente a la puerta de la casa, le digo, pero se cae la casa de los traficantes. Y me dice, sí, me dice, ahí tenemos que entrar. Entramos, predicamos la palabra del Señor y esa persona se entregó. Ahora, Dios no tiene gente, ¿cómo se llama? Unos cuantos que son especiales para hacer la obra. Todos somos especiales, hermano. Y nosotros no vamos en nuestro poder, vamos en la unción que Él nos ha dado. Vamos con la palabra que Él nos ha encargado. Y cuando nosotros usamos el nombre de Jesús y hablamos su palabra y la gente recibe la palabra, entonces las personas reciben de Dios. Él pagó para que nosotros tengamos todas las cosas y para que otros también tengan, porque no solamente fue por unos cuantos, fue por todos. Vamos a 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro 3, 18. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Yo quisiera leer unas cosas que tengo aquí. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Yo he puesto un título con relación a estos versículos,
es que fuimos crucificados, sepultados y resucitados con Cristo. Vayamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados con Él. Y ahí en esa cruz fue crucificados nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras enfermedades y toda maldición. Todo. Leamos Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivimos en esta carne, nosotros lo vivimos como para Él. La vida de Él en nosotros. Dice acá, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida de Dios está en ti. El poder que estaba en Jesús está en ti. La unción que estuvo en Jesús, que trae libertad a los cautivos, a los oprimidos, está en ti. Cristo vive en ti. Cristo vive en ti. Cristo vive en mí. La vida de Dios está en mí. La misma vida de Dios está en mí. No hay muerte, no hay enfermedad. La vida de Dios está en mí. Estoy sano porque Cristo vive en mí. Donde habita Él, no habita el pecado. Donde está Él, no está la enfermedad. Porque Él no tiene que ver nada con el diablo. Estamos unidos a Él. Dice la Biblia, el que se entrega al Señor es un espíritu con Él. Si tú te has entregado a Cristo, Él vive en ti. Y la misma vida de Dios está en nosotros. Hay vida, no hay muerte. No hay muerte en nosotros. Nosotros no tenemos que morir enfermos. Solamente hay vida y vida en abundancia. Colosenses 2:20. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Pues si habéis resucitado, pues si habéis muerto con Cristo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivéis en el mundo os sometéis a preceptos? Si nosotros, vamos a ver Colosenses 3:1. Dice así, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde estás tú sentado ahora? En este mismo momento. ¿Por qué? ¿Ah? Porque nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros, ¿no? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está Cristo? Está sentado. ¿Y dónde estamos nosotros? Estamos sentados. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Allí hay enfermedad? Ahí estamos nosotros. Estamos sentados allí en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. No hay enfermedad. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Poner los ojos en Jesús, en lo que Jesús ya hizo por ti. El autor y consumador de nuestra fe. Él venció por ti. Él venció por mí. Él venció por la gente. Y la gente tiene que saberlo. Vamos a Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo
en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hay un momento en el cual nosotros nos identificamos con el Señor Jesucristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y es en el momento que nosotros nos bautizamos en las aguas, ¿no? Espiritualmente hablando, nosotros morimos con Cristo. Cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestros corazones como Señor y Salvador, en el momento del bautismo nosotros quedamos sepultados, estamos muertos para el mundo y estamos ahora viviendo una novedad de vida, somos levantados para novedad de vida, vivos para Dios. El Señor nos da vida para que nosotros vivamos para Él, con Él, para que nosotros hagamos lo que a Él le agrada. En Efesios 1:3 dice que Él ya nos bendijo, el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Vamos a leer a partir del versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendecirá. Que va a ver si calificamos para bendecirnos. Que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él ya nos bendijo con sanidad, nos bendijo con prosperidad, nos bendijo con paz, nos bendijo con gozo. Nosotros los cristianos no tenemos felicidad, el mundo tiene felicidad, es algo pasajero, una alegría pasajera. Pero nosotros tenemos gozo, un gozo inefable, un gozo que nunca se acaba. ¿Por qué nos gozamos nosotros cuando atravesamos las pruebas? En fe. Porque sabemos que tenemos victoria. El cristiano sabe cuál es el final de la situación adversa que está pasando. Es la victoria. Tenemos la victoria en Cristo. Somos más que vencedores. La enfermedad no te puede destruir. La enfermedad no te puede destruir. La vida de Dios dentro de ti hace que esa enfermedad muera y salga de tu cuerpo. Amén. No permitas la enfermedad, no permitas los dolores, no permitas la obra del diablo en tu vida, no permitas que el diablo venga a robar la vida de tus familiares. Habla la palabra de Dios. Con toda autoridad habla y agradece al Señor porque su palabra es verdad. Amén. Dios los bendiga.